Hola, muy buenas. Bien, el otro día subí un vídeo sobre la pérdida de eficiencia debida a la imposición de un impuesto. Es un impuesto lo que va a acarrear es una pérdida de eficiencia en el sentido de que hay transacciones que van a dejar de producirse. O sea, de cierto modo habría una limitación de la producción. O sea, un impuesto normalmente va a producir una limitación de la producción. Se producirá menos y se producirá menos transacciones entre consumidores y productores. Y de ahí deriva la pérdida de eficiencia porque hay una cantidad de transacciones que eran mutuamente beneficiosas para ambas partes y que van a dejar de hacerse. En este caso, lo que vamos a hacer es un ejemplo, lo he sacado de un examen de este año, un ejemplo donde vamos a ver cómo va a cambiar la cantidad a través, digamos, de la instalación del impuesto y cómo se va a pasar de un precio de equilibrio antes del impuesto a dos precios. Uno, el precio que va a pagar el consumidor y otro, el precio que va a recibir el productor. Y con eso veremos que aunque el impuesto lo paga el consumidor, el impuesto se traslada a las dos partes. Hay una parte que la asume el consumidor y hay una parte que va a ir al productor. Bien, en un principio me dan dos curvas, una de demanda, otra de oferta, y fijaros que aquí pone el precio de demanda y el precio de oferta. Vale, esto en principio lo que voy a hacer es dibujar el estado inicial. O sea, ¿qué pasaría en esta economía antes de que se introduzca el impuesto? Yo tengo una curva de demanda y tengo una curva de oferta. Bien, para hacer el dibujo, lo que voy a hacer es despejar el precio. Voy a sacar la curva inversa de demanda. Voy a poner en la primera, pasaría el precio a la izquierda y la cantidad, en vez de ponerle D, le pondré Q. Pues 5 menos Q, y aquí igual. Aquí le pondré, es que en el examen venía como D, le pondré una Q de cantidad. Ya sabéis que en la de arriba sería la curva de demanda y en la de abajo sería la curva de oferta. Bueno, si despejamos de la curva de demanda el precio, me va a quedar esta. Esta sería la inversa de la curva de demanda. Si despejo de aquí el precio, yo tengo que Q es igual a 2 más 2 veces el precio. Si yo quiero dejar el precio solo, tengo que pasar el 2 restando. O sea, al Q tengo que restarle 2 y luego el 2 que va multiplicando el precio lo tendría que pasar dividiendo. O sea que en este caso el precio va a ser igual a Q menos, a la cantidad menos 2 partido de 2. Y esta sería la curva inversa de demanda y de oferta. Inversa de demanda, inversa de oferta. Vale, ya sabéis que la curva de demanda pues suele tener esta forma. Aquí ponemos la cantidad, aquí ponemos el precio. No voy a hacer un dibujo exacto, simplemente sabemos que es una curva que va decreciendo, se supone que son bienes ordinarios, y esta sería la curva de demanda. Pues le pondré aquí una D de demanda. Y luego pondré una curva de oferta, que la curva de oferta normalmente dependerá positivamente del precio. A más precio, más cantidad se ofrece. O sea, esa tendrá una pendiente positiva, esta irá hacia arriba. Esta será la curva de oferta. Entonces, antes de que se instaure el impuesto, pues aquí tendremos una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. Vamos a calcular cantidades y precios originales. Y luego haré la pregunta que me pedía el examen, y el examen me pedía muchísimo menos. Cuando resuelva la pregunta del examen os diré, esta era la pregunta del examen. Pero este vídeo pretende hacer un poco más. Vale, primero lo que voy a hacer es calcular tanto la cantidad de equilibrio como el precio de equilibrio. Y para eso tendré que igualar ambas ecuaciones. Igualaré la curva inversa de demanda, la voy a igualar con la inversa de oferta. A ver, en este caso tengo un 2 dividiendo, y lo que voy a hacer es pasarlo aquí multiplicando y así eliminamos la fracción. Pues el 2 pasa multiplicando, pero multiplica al 5 y a la Q. Se va a quedar 10 menos 2Q. Y en la parte derecha únicamente se queda el numerador. Eso es lo mismo que sacar mínimo común múltiplo. Pero en este caso era muy sencillo y pasando multiplicando el denominador eliminamos la fracción, que era lo que nos molestaba. Lo que voy a hacer ahora
es pasar la Q para un lado y, o sea, lo que lleva letra para un lado, en este caso para la izquierda, para la derecha, perdón, y los números para allá. Este menos 2 lo junto con el 10, pasaría sumando y serían 12. Y este menos 2Q lo paso para acá, pasaría como 3Q. Y si despejo la Q, el 3 pasa dividiendo. Y 12 entre 3 son 4. O sea que la cantidad, en el equilibrio, la cantidad tiene que ser 4. Y el precio. Pues el precio se podría calcular o aquí, donde queráis. Es más sencillo que arriba. Si cambiamos la Q por 4, 5 menos 4 daría 1. Y podéis pensar, si lo cambiamos a lo de abajo, pues vamos a ver. Si la cantidad vale 4, 4 menos 2 son 2. 2 entre 2, 1. Da igual. O sea, en un principio tiene que dar igual si el sistema lo ha hecho bien, es indiferente donde cambiéis la Q. Vale, esto sería pre-impuesto. Ahora nos meteremos con el impuesto. Voy a hacer aquí un gráfico donde veremos el efecto del impuesto. Lo mismo, aquí tenemos el precio, aquí tenemos la cantidad. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la curva de demanda? Bueno, la curva de demanda sería esta, la curva de oferta sería esta. Originariamente, aquí teníamos el precio, la cantidad 4, y aquí tenemos el precio de equilibrio 1. Bien, si el impuesto es de 2 unidades de 2 euros por unidad vendida, ¿eso qué significa? Porque el precio se va a incrementar en 2 unidades, eso va a reducir la demanda. O sea, en principio va a reducir la demanda. Se puede mirar como si fuese una reducción de demanda. Una reducción de demanda significa un desplazamiento de la demanda hacia abajo, ¿vale? O sea, es como si la demanda se desplazara hacia abajo 2 unidades. Imaginar, esta es la curva de demanda. Si la demanda disminuye, se desplazaría hacia abajo 2 unidades. ¿Por qué 2 unidades? Porque es la cuantía del impuesto. O sea, que esta curva de demanda, en vez de ir así, pues iría tal que así. ¿Qué pasaría? Pues que ahora, en vez de cortar aquí, ahora el punto de corte sería este. Vale, este desplazamiento, ¿qué me proporciona? Pues este desplazamiento me va a proporcionar un precio. Ese va a ser el precio que van a cobrar los productores. En principio, la idea es la siguiente. Si se introduce un impuesto de 2 unidades, es como marcar aquí una línea vertical que tenga de longitud 2 unidades. Entonces, pero intentar que toque a la curva de demanda y a la curva de oferta. Bueno, pues tocará a la curva de oferta aquí y a la demanda aquí. Este segmento de longitud 2, que es la cuantía del impuesto, va a determinar 2 precios. Uno va a ser el punto de contacto con la curva de oferta. Como la oferta afecta a los productores, será el precio que cobrarán los productores. Y donde toca la curva de demanda, pues eso me va a determinar el precio que van a cobrar, que van a pagar los consumidores. O sea, aquí había precio único, ¿vale? Cuando no hay impuestos, lo mismo que pagan los consumidores, reciben los productores, pero la imposición de un impuesto, eso abre una brecha. Se produce un precio que es el que pagan los consumidores y un precio que es el que reciben los productores. La diferencia se la lleva el gobierno. Bueno, pues con este truco, o sea, desplazando la curva de demanda en la cuantía del impuesto, donde vuelvo a cortar a la curva de oferta, me marcará el precio que cobrarán los productores. O sea, yo calcularé este precio, el precio que cobrarán los productores. Bien, ¿cómo se traduce en las ecuaciones originales un desplazamiento? Vale, tenéis que tener claro qué curva habéis desplazado. Luego comentaré que da igual la que desplacéis. Podéis desplazar por la curva de demanda hacia abajo o reducir la oferta desplazando la curva hacia arriba, es lo mismo. Fijar un modelo, desplazar siempre la curva de demanda y siempre lo vais a hacer igual. Entonces, desplazamos, si es un impuesto, se desplaza la curva de demanda siempre hacia abajo. Entonces, ¿cómo se traduce aquí un desplazamiento hacia abajo? Bueno, pues tenéis que coger la curva de demanda, que era 5 menos Q, y le tenéis que restar la cuantía del impuesto, o sea, lo que hemos desplazado a la curva. La curva se ha desplazado hacia abajo 2 unidades, pues tenéis que restarle 2 unidades. ¿Y cómo se va a quedar esto? Pues esto se va a quedar, si hacemos la operación, si a 5 le quito 2 se quedan 3, pues 3 menos Q. Esta sería mi nueva curva de demanda, con la imposición del impuesto. Y la curva de oferta no la he tocado, o sea que se va a quedar igual. Pues Q menos 2
partido por 2. O sea, al final lo que tengo que hacer es este nuevo sistema. El sistema va a ser igualar esta con esta. Pues yo voy a igualar la curva de demanda nueva con la curva de oferta anterior, porque esa en principio no va a cambiar. Paso el 2 multiplicando y me va a quedar aquí un 6 menos 2Q. Y aquí me va a quedar Q menos 2. Y lo que voy a hacer ahora es pues, despejar la Q. Voy a pasar el 2 para acá sumando y el 2Q para acá sumando. Aquí me va a quedar un 8 y aquí un 3Q. Si despejamos la Q, pues se va a quedar 8 entre 3. O sea que Q va a salir 8 tercios. ¿Qué vale 8 tercios? 8 tercios vale 2,6 periodos. 2,6 periodos. Iba a decir 2,6 más o menos, es 2,6 periodos. O sea que esta cantidad sería de 8 tercios. Fijaros que de 4 a 2,6 periodos ha disminuido. O sea que el impuesto va a hacer que disminuya la cantidad. Esta era la pregunta del examen. Simplemente ver en cuanto, o sea, cuál sería la nueva cantidad de equilibrio. O sea que en el examen lo único que tendrías que haber hecho es, no hace falta ni hacer dibujo, simplemente a la curva de demanda restar la cuantía del impuesto y hacer el sistema y mirar la cantidad. La cantidad sale 8 tercios, pues lo que salga la cantidad, esa es la pregunta que os pedía. O sea, no hace falta ni calcular el 4 este. Bien, vamos a ver cuál sería el precio que recibirían los productores. Vale, como la cantidad es 8 tercios, lo que yo tengo que hacer es cambiar la Q por 8 tercios. ¿Dónde? Pues no vayáis a la original, tenéis que ir una vez que a la nueva curva de demanda, a la curva de oferta. Vale, pues si cambiamos la Q por 8 tercios, lo puedo cambiar aquí o aquí, en esta más sencilla. Pues si cambiamos la Q por 8 tercios, pues tengo que a 3 restarle 8 tercios. Si a 3 le resto 8 tercios, si confiáis en mí, se va a quedar un tercio. Un tercio es 0,3 periodos. O sea que el precio que cobrarán los productores serán un tercio. Un tercio es como si fuesen 33 céntimos. De 1 euro, los productores van a cobrar 33 céntimos. ¿Y los consumidores? ¿Cuánto pagarán? Pues para ver lo que pagarán los consumidores, tendríamos que ir, como sería este precio, esta es la curva de demanda original, pues cambiar en la curva de demanda original, cambiar la cantidad por 8 tercios o sumarle 1, porque sumarle 2, porque el impuesto tiene de cuantía 2, o sea que la diferencia entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor es 2, tendríamos que sumarle a este 2. 2 más 1 tercio son 7 tercios. A ver si es verdad que sale eso. Si yo cojo y en la curva de demanda original, porque este precio se calcula sobre la curva de demanda original, si cambio la cantidad por 8 tercios, pues 5 menos 8 tercios, pues son 15 menos 8, 7 tercios, que es la cantidad que pagarán los consumidores. Entonces, en este caso, ¿qué ha pasado? Vamos a ver el efecto. Mira, antes del impuesto, o sea, antes del impuesto lo pondré una T, antes del impuesto la cantidad era 4 y el precio era 1. ¿Qué pasa después del impuesto? Pues después del impuesto la cantidad se reduce a 8 tercios y hay dos precios, se abre una brecha. Está el precio que recibe el productor, que sería 1 tercio, y el precio que paga el consumidor, que son 7 tercios. ¿Quién sale perjudicado? O sea, ¿quién se perjudica en mayor medida? Bueno, pues, ¿qué diferencia hay de uno? O sea, en un principio uno pagaba 1 y otro cobraba 1. Bueno, pues el consumidor de pagar 1 paga 7 tercios. Pues si a 7 tercios le quito 1, 7 tercios es lo que paga ahora. Esto es lo que pagaba antes. Pues estos son 4 tercios. O sea, él ha sufrido un incremento de 4 tercios. ¿Y el productor? Pues si él cobraba 1 y ahora cobra 1 tercio, pues lo resto y se quedan 2 tercios. O sea que el consumidor tiene que pagar 4 tercios más, 4 tercios sería 1,3 y el productor va a recibir 0,6 menos. O
sea que sale más perjudicado, en este caso, el consumidor. O sea, de los 2 euros, el reparto sería aproximadamente 1,3 va al consumidor y 0,6 periodo iría al productor. Sería un reparto que no sería equitativo. Recordar que el reparto, o sea, la traslación del impuesto va a depender mucho de la inclinación que tengan las dos curvas. En este caso, cuanto mayor sea la inclinación, más se traslada el impuesto a esa curva. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál de las dos curvas originales tiene mayor pendiente? Pues es más inclinada esta que esta. La curva de demanda tiene más inclinación que la curva de oferta. O sea, eso significa que la curva de demanda, consumidores, van a trasladar a esa curva, se va a trasladar el impuesto en mayor medida que la otra curva. O sea, el dibujo sería la curva de demanda, pues iría a lo mejor así, y la curva de oferta tendría menos inclinación. Entonces, ¿qué pasa? Que en el precio de equilibrio, este segmento, que es la parte que se traslada al consumidor, va a ser más grande que este segmento de aquí, que es la parte que se traslada al productor. Muy bien, esto era un ejercicio de examen. He aprovechado para explicar la traslación de un impuesto y ya pues recordar que no se tiene que trasladar de forma equitativa. Eso dependerá de lo que valgan las curvas de demanda y oferta, y os he explicado por encima cómo se hace para calcular el precio que recibe uno y el precio que paga otro. O sea, la idea es mover una de las dos curvas. Yo lo que hago es mover siempre la curva de demanda. Si movéis la curva de demanda, tenéis que restarle la cuantía del impuesto, que da 2. Si movéis la curva de oferta, en vez de restar, tendríais que sumarle la cuantía del impuesto, más 2, ¿vale? Tomar siempre como criterio uno de ellos, mover una siempre. Yo siempre tomo como criterio mover la curva de demanda, y así sé que siempre tengo que restar, ¿vale? O sea, restarle siempre el impuesto. Una vez que le resto el impuesto, eso va a ser la curva de demanda nueva, o sea, la curva que se obtiene al desplazarla. Y eso, cuando haga el sistema entre la curva de demanda nueva y la oferta antigua, conseguiré la cantidad de nuevo equilibrio y conseguiré el precio que van a recibir los productores. A ese precio, sumándole el impuesto, conseguiréis el precio que pagarán los consumidores. Y como sabemos, el precio de equilibrio, pues sabemos qué diferencia hay entre el de equilibrio y el que pagan los consumidores, y el de equilibrio y el que reciben los productores. Muy bien. Pues ejercicio resuelto y hasta el siguiente vídeo.